Rector, buenos días, gracias por aceptar esta entrevista para Capital. Son 5 años de su administración ya en la Universidad Iberoamericana de Puebla. ¿Cómo se proyecta esos 5 años a la fecha? La verdad es que ha sido este último año un año muy bonito para la universidad. Es un año en donde hemos consolidado pues un incremento relevante de matrícula. Hoy la universidad tiene más estudiantes de los que teníamos en el último año prepandémico. Hemos consolidado junto con ello nuestra identidad de apoyo y financiamiento educativo a nuestros estudiantes. Alrededor del 64% de nuestros estudiantes de licenciatura reciben algún tipo de apoyo económico, lo cual también es fiel a nuestro espíritu jesuita. Y la universidad también se consolida desde su perspectiva y su identidad en el entorno, como una universidad que honra la diversidad, que entendemos como un don, la diversidad y también la ética del cuidado. Y eso hace que sea una universidad sí volcada a la calidad académica, pero entendiéndola como pertinencia social. Es decir, la virtud que vemos en nuestro modelo educativo es formar jóvenes que se entiendan y se autoadscriban como agentes de cambio y de transformación. Hoy este quinto informe que rindo y que presento a nuestra comunidad universitaria tiene como eje central justo las juventudes como constructoras de esperanza, ¿no? Esos jóvenes que tenemos con nosotros, esos jóvenes que llegan con muchos dilemas de centro psicoafectivo, esos jóvenes que llegan a su universidad con niveles académicos pospandémicos, con muchos retos, esos jóvenes que están anclados a etiquetas generacionales como la generación de cristal, etcétera, etcétera, pero que en la universidad encuentran la virtud transformadora, encuentran esa energía que los hace vibrar en su corazón y entenderse como agentes de cambio. Por eso en el informe presentaba yo un conjunto de proyectos de distintas disciplinas formativas, ¿verdad? Desde turismo y hospitalidad, con un proyecto comunitario en Tetela de Ocampo, hasta nutrición y ciencias de los alimentos, con un proyecto de una sopa instantánea con equilibrio nutrimental, o ingeniería biomédica o biotecnología con proyectos asociados con toda la elaboración del duelo frente al cáncer, o prótesis que permiten los ejercicios profesionales médicos, en fin, un conjunto de proyectos de nuestras y nuestros estudiantes que da cuenta del valor de nuestro modelo educativo y que nos distingue desde nuestra filosofía humanista, pero también nos distingue desde nuestra calidad académica, entendida como pertinencia social. Entonces, la verdad es que muy honrado, Abel, y muy privilegiado de pertenecer a esta comunidad universitaria, ya después de 5 años. Sí, ¿verdad? Ahora, ya prácticamente le falta un año de segundo periodo, ¿no? Así es. ¿Cuál es lo principal o el reto que tiene para usted como rector en este último año? Mira, sin duda tenemos algunos retos de mirada interna que tienen que ver con nuestra eficiencia en los servicios universitarios que tenemos y que estamos priorizando como un proyecto estratégico. Pero estamos también, te diría yo, relanzando una nueva plataforma de investigación y posgrados, por ejemplo. Estamos en todo un proceso de flexibilización curricular en donde vamos entendiendo que hay que poner sobre la mesa opciones socioprofesionales que sean más asequibles a los jóvenes y a los profesionistas de hoy también. Estamos en un proceso de ampliación de toda nuestra plataforma de formación integral, es decir, arte, cultura, deporte, formación espiritual. Tenemos una bolsa de proyectos de inversión en infraestructura también relevantes asociadas con la biblioteca, con el nuevo auditorio, con el IDIT 3.0, es decir, parte de la virtud universitaria y particularmente del Ibero Puebla
es que siempre hay perspectivas para seguir creciendo y sobre todo seguir ensanchando nuestras condiciones de posibilidad para ser la universidad que queremos. Claro, y también ahorita fue recién nombrado algo de la NUYES o renombrado en este cargo. Sí, la NUYES es la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, tanto públicas como privadas, más grande de nuestro país. Y tiene un espacio que aglutina las universidades privadas, y tuvieron a bien en ese espacio nombrarme representante frente al Consejo Nacional de ANUYES. En el Consejo Nacional de ANUYES coincidimos pues las universidades más relevantes de nuestro país, y en ese seno es que se elaboran y se discuten ideas relacionadas con la agenda de política pública de la educación superior en México. Por eso lo vivo como un privilegio y como una oportunidad de seguir fortaleciendo primero a Puebla como un destino educativo preponderante, pero indudablemente a nuestro sistema universitario ignaciano, jesuita, pero al Ibero Puebla, ¿no? También. Rector, ayer lo escuchábamos y ayer es su informe y ahorita lo acaba de expresar también sobre los jóvenes, el valor que se les tiene que dar. Ya hablaba sobre pues las elecciones que tuvimos en junio de este año, que no se tomó muy en cuenta a los jóvenes, y también ahorita, por ejemplo, de los tiempos actuales, de los temas que están ahorita aquí en la agenda pública, la reforma judicial. Realmente no se ha escuchado a este sector de la población, a los jóvenes. Ellos en los últimos días se han manifestado en contra de esta reforma. En la madrugada se aprobó ahí en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ve este sector de la población? Sí, uno de los proyectos que también presenté ahora en el quinto informe fueron los diálogos circulares por la democracia, en donde fue un conjunto de consejos de representación estudiantil que se unieron para invitar a los candidatos a la universidad y a diálogos en contexto de colaboración, proposición, pero sobre todo de horizontalidad con los candidatos. A pesar de que millones de jóvenes votaron en el último proceso electoral, me parece que hubo un claro déficit de participación de las juventudes. Y eso lo explica los estudios recientes que se han elaborado sobre Latinoamérica y sobre México en particular, alrededor de lo que los jóvenes piensan de la democracia. Y solo el 46% de los jóvenes apoyan la democracia, en tanto otro gran porcentaje apoya ya incluso hasta expresiones autoritarias de ejercicio de gobierno. Eso que indica que la política de los políticos se ha ido apartando del sector de las juventudes. Y un ejemplo fue el proceso electoral, en donde fue un proceso electoral eminentemente adultocéntrico y en donde poco se virtieron agendas, propuestas, planes programáticos relacionados con los clamores de las juventudes. Yo mencionaba el día de ayer que las violencias, la precarización, la polarización son variables estructurales que hoy condicionan el futuro de los jóvenes y que no fueron atendidas por los candidatos. Confiamos nosotros que tanto a nivel federal con la presidenta Claudia Sheinbaum como a nivel local con el gobernador Alejandro Armenta esto pueda cambiar, porque nos parece que es imposible rediseñar un nuevo país o un mundo mejor sin las juventudes. Entonces consideramos que tienen que formar parte no de la política de los políticos, sino de un nuevo ejercicio y entendimiento de lo que debe de ser la política y la innovación democrática. Claro. Y ahora en este tema de la reforma que también, pues al parecer no fueron escuchados los jóvenes, que de varias universidades del país, de Puebla incluso, también se están manifestando. Así es, no fueron escuchados los jóvenes, pero yo te diría la diversidad y pluralidad de voces sobre estos temas. Particularmente el Ibero conjugó un trabajo intelectual de carácter académico
de nuestros colaboradores que hicieron un análisis sobre la reforma del Poder Judicial, la reforma a la Guardia Nacional, la reforma sobre prisión preventiva oficiosa y la reforma sobre órganos constitucionales autónomos. Es muy importante decirlo porque es poner a disposición del debate público y de la agenda de país nuestro conocimiento y nuestro acervo intelectual. Y eso se construye colaborativamente también con nuestras y nuestros estudiantes. Ellos han estado al tanto de estos estudios, han formado parte y han expresado su indisposición particularmente frente a la reforma del Poder Judicial. Si yo tuviera que fijar una posición sobre la reforma al Poder Judicial, lo haría a partir de dos preguntas. ¿Es necesaria la reforma al Poder Judicial? Sí. ¿Esta reforma al Poder Judicial va a atajar la brecha de impunidad profunda y estructural que vive el país? No, y es un no rotundo porque solamente atiende los procesos de designación de los funcionarios judiciales y en una perspectiva de sistema de justicia y de Estado democrático de derecho que tendría que pasar desde las policías, las fiscalías, el Poder Judicial y el mismo sistema penitenciario. Solo así, poniendo en el centro a las víctimas, México es un país de víctimas, es que se podría hacer una reforma realmente plausible. Todo el mecanismo de selección, sobre todo de jueces y magistrados, es cuestionable porque lo que se ha visto en otras experiencias comparadas, estos académicos nuestros del Ibero hacen un estudio comparado sobre Bolivia y sobre Estados Unidos, en donde también se recurre de manera diferente a procesos de elección directa de juzgadores. Y lo que advierten es que no hay una correlación entre el proceso de selección y el combate a la corrupción y a la impunidad, sino que tendrían que ser otro tipo de medidas de política integral de Estado, y es lo que no se está de alguna manera atendiendo con la reforma. Con lo que se acaba de aprobar en la madrugada, ¿usted cómo prevé que que inicien este nuevo gobierno que está por en algunas semanas ya comenzar? Mira, yo lo que creo es que por lo menos si uno analiza las últimas 3 décadas de nuestro México, esta era realmente una oportunidad histórica para un proceso de transición política no solamente suave y ordenado, sino virtuoso y con perspectivas de continuidad. La necesidad de aplicar y de imponer lo que han llamado un plan C ha enrarecido totalmente el entorno, ha generado expresiones propias del mundo global de la macroeconomía, o sea, estamos hablando de indicadores macroeconómicos, de las calificadoras, de opiniones de otros países de la comunidad internacional que dan cuenta que si no se pausa el proceso, que si no se genera realmente un parlamento abierto y un proceso de pluralidad, pues podrían haber consecuencias que complejicen nuestra condición de país. Espero equivocarme y que no sea así, pero el llamado tendría que ser a la prudencia política. Ahora, es real que tenemos que poner el énfasis en quienes hoy ejercen gobierno, más cuando ganaron abrumadoramente en las elecciones, porque son la mayoría. Pero también es importante interpelar a lo que es hoy y ha sido, por lo menos en los últimos 10 años, la oposición política en México. Hay un vaciamiento real de la oposición política, es decir, la concentración de poder que hoy tenemos en lo que se llama el oficialismo o el gobierno en turno, también es consecuencia de que no hay una oposición política que tenga un plan alterno de país y más aún propuestas de asidero para las y los ciudadanos y los jóvenes también, por ejemplo, en su conjunto. Entonces hoy lo que tenemos es también un conjunto de partidos de oposición debilitados que tampoco tienen una posición de legitimidad, pero también una posición alterna. Es decir, se discute la reforma al Poder Judicial,
pero no está puesta sobre la mesa otra reforma del Poder Judicial, que tendría que ser también el trabajo de la oposición. Por eso es que como universidad intentamos asumir nuestro papel histórico y decir, sí se requiere una reforma, pero apostamos a que tendría que ser esa reforma. Consideramos que también ese es nuestro valor de aporte a la agenda de debate público en México. Claro. Rector, también preguntarle, ya en estas próximas semanas, en estos días, habrá cambios de gobiernos, tanto municipales, estatales como federal. Usted que, por ejemplo, tanto en lo federal, ¿cómo deja o cómo percibe que deje AMLO ya su administración? Y también cómo se espera que se reciba la administración de Alejandro Armenta aquí en Puebla. Mira, yo creo que habría que reconocer que estos 6 años de gestión del presidente López Obrador dejan muy buenos dividendos en lo que yo califico la política social y particularmente la política social de combate a la pobreza. Tenemos que reconocer que de acuerdo a los datos objetivos, oficiales, hoy México tiene por lo menos 5 millones menos de pobres que los que teníamos hace 6 años. Empiezan a haber nuevos datos de medición de la pobreza. El último reporte del Banco Mundial podría indicar que esa cifra de 5 millones podría ascender hasta 9 millones. Entonces, hay un trabajo muy relevante en los derechos humanos laborales, en las condiciones de la clase trabajadora y en el combate a la pobreza. Y eso habría que reconocerlo sin tapujos. Ahora, hay otra dimensión que es sumamente preocupante. Tenemos que hablar de la violencia. O sea, en México llevamos ya prácticamente 20 años sin poder construir una política de Estado para la pacificación del país. Y no es cierto que la violencia ha bajado en nuestro país. Hay territorios asociados con la macrocriminalidad que están perdidos de la institucionalidad del Estado y que están sujetos, digamos, al arbitrio del crimen organizado. Y eso hay que aceptarlo con esa crueldad, pero sobre todo realidad. Otra de las dimensiones que creo que son muy preocupantes están asociadas con la calidad democrática y la concentración de poder. El crecimiento de la militarización o del papel que se le ha dado a las Fuerzas Armadas en las políticas de Estado podrían hablarnos del tránsito de un entorno de militarización al militarismo, que en otras experiencias comparadas es muy preocupante porque se trastoca el equilibrio democrático entre el estamento militar y el estamento civil. Entonces, eso puede ser muy preocupante. Otra de las dimensiones que me parece que tendríamos que advertir tienen que ver con la salud democrática asociada con la fortaleza de la institucionalidad. Los órganos constitucionales autónomos en México surgieron porque era evidente que la concentración de poderes del Ejecutivo le impedía de manera independiente e imparcial cuidar agendas ciudadanas fundamentales, como cuáles los derechos humanos, así nada más y nada menos. Entonces esta perspectiva por diluirlos, por socavarlos, por estrangularlos presupuestalmente y ahora incluso eliminarlos en vía de reforma constitucional, me parece que sí va a generar un claro déficit democrático. Y cerraría Abel solamente diciendo la bandera de la corrupción. La corrupción no se elimina por decreto presidencial. Se elimina con mecanismos de justicia, de verdad, de rendición de cuentas. Y si analizamos este sexenio en comparación con el peñanetismo o el calderonismo, tenemos que decir que es muy parecido en términos de transparencia y de rendición de cuentas. ¿Dónde están los grandes macrocasos en contra de la corrupción? O sea, el caso Odebrecht, el caso Lozoya, la estafa maestra, y podría yo seguir con ejemplos donde han sido casos que se han ido cayendo. Y también hay historias como Segalmex, por ejemplo, que hablan pues de una condición
de corrupción que viene de adentro hacia afuera, hablando del gobierno. Entonces, decantando, me parece que hay claroscuros, pero sí claros signos de preocupación que el gobierno federal tendrá que heredar. Y sobre Puebla solamente pondría el énfasis en una dimensión, que es la necesidad de contar con un plan estatal para la construcción de paz. Puebla empieza a tener ciertas expresiones de violencia que tendrían que ser claramente una perspectiva de preocupación. En otras experiencias comparadas de México mismo, lo que dice la experiencia comparada es que si no se van atendiendo estas expresiones, cuando se quiere reaccionar, ya no es tiempo de prevenir y ya no hay vuelta atrás. Y por eso me parece que estaríamos en el momento más adecuado con esta perspectiva de cambio de gobierno para poder montar un verdadero plan estratégico que permita, a partir de un diagnóstico, pues generar políticas integrales para la reconstrucción del tejido social y para la pacificación permanente de nuestro Estado. Claro, rector. Finalmente, pues, ante todo este panorama de lo que estamos viviendo la fecha y lo que viene, ¿cuál tendría que ser el papel de la universidad, de las universidades, en este caso la Universidad Iberoamericana, de seguir en este contexto? Sí, para contestar esto traigo a uno de los jesuitas insignes de las últimas décadas, que es el rector mártir de la UCA de El Salvador, Ignacio Ellacuría. Ellacuría creía en la politización de la universidad, pero él no entendía la politización desde la perspectiva que hoy entienden nuestros políticos, sino como una universidad que se entiende vaciada hacia la realidad y que entiende el hecho educativo como un hecho segundo a partir de que se responde a las necesidades de la realidad. Y así es como entendemos la vocación de nuestro modelo educativo, Abel, como un modelo que busca formar juventudes que se autoasuman como agentes de cambio y de transformación. Esa es nuestra apuesta medular. Perfecto. Pues muchas gracias, rector, por aceptar esta entrevista y ahí estamos a la hora. Gracias a ti, Abel. Gracias. Y ya sabes que el Ibero es tu casa. Gracias.